del Club de Autores de Editorial Ad Astra. Bienvenidos a esta conversación que hoy vamos a tener con uno de nuestros autores favoritos. Se trata de Gelasio Mejorado, que es autor de un estupendo libro que se llama Superviviente. Es una lectura recomendable hasta donde usted no se imagina, porque es una traducción de su propia vida, es un relato fascinante de alguien que, como lo dice en su propio libro, creció en medio de la nada y también creció también de una forma, como lo dice él mismo, salvaje y natural, en una familia numerosa, rural y analfabeta en medio de la pobreza extrema. Gelasio Mejorado, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, pues mira, disfruté mucho la lectura de tu libro y me gusta mucho incluso la parte del prólogo, ¿eh? Desde el prólogo me atrapaste, porque así lo describes, que naciste en medio de la nada y que creciste de forma salvaje y natural en medio de una familia numerosa, rural y analfabeta en medio de la pobreza. Y me gustaría preguntarte en primera instancia, mi estimado Gelasio, ¿cuáles fueron los desafíos emocionales y los desafíos psicológicos más grandes de tu infancia al vivir en un entorno tan primitivo y con carencias tan brutales como la ausencia de servicios médicos y la amenaza constante de prácticamente de la extinción? ¿Cómo crees además que eso forjó tu carácter para escribir este relato de Superviviente? Bueno, en principio me fascina el poder expresar genuinamente lo instintivo de aquel momento de mi cuna, porque no había razón, había instintos, sentimientos, lloré, me reí, observé, olí los olores de las flores del campo, del olor a pino, el olor a las flores, oí los truenos que me asustaban tanto, mis miedos a la naturaleza, no me la explicaba, la veía muy atroz, destrozaba árboles, arrastraba animales, árboles. Para mí era una tragedia, la naturaleza, y nada me la explicaba. No había razón, simplemente yo decía, pues, ¿de qué se trata? Esto está muy doliente, me asustaba mucho. Entonces, al experimentar instintivamente como un instinto de protección a sí mismo, fui haciendo patrones que la naturaleza me enseñaba, la naturaleza salvaje, la naturaleza de mis homólogos también era salvaje, porque todo el mundo era salvaje, no había nada. Entonces, esos patrones se repetían en mí y en algunos casos aprendí ciertas estrategias para salvarme de lo que yo veía peligroso. Y se formó un patrón de tener cuidado de mi persona. Y así me sucedió a ese principio, pero lo comento como una oportunidad natural de aprender. Hay otra parte que me encanta del libro. Relatas que hubo un parteaguas muy contrastante al cambiar del contexto rural en el que vivías al contexto urbano. Incluso el contexto urbano lo explicas como un espacio en donde no existía el conocimiento de la ciudad. ¿Nos podrías platicar en detalle cuál fue la experiencia más impactante o el objeto más sorprendente que conociste al llegar a un ambiente citadino, como por ejemplo fue en el caso de Otaes o de Santiago Papasquiaro, y también cómo fue ese proceso acelerado de aprendizaje que te hizo entender un mundo tan distinto al que conocías? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque realmente me permite definir. Yo mi odisea del Tunal a Otaes fue, en un día hice el cambio, pero al llegar a Otaes no era una ciudad, todavía era un pueblo inmensamente grande a mi ver, pero no había el desarrollo de la civilización de una ciudad. Sin embargo, al llegar a Santiago Papasquiaro, ese ya era un pueblito no tan grande, ya una ciudad chica, pero ya había civilización, había ya lo que no conocía, lo que jamás había visto. Y para mí el impacto de mi inflexión, de mi quiebre, fue
Haga cuentas que me ponen una venda en mis ojos como en una piñata y me sueltan echar garrotazos a la piñata, pero yo no veo nada, simplemente para mí el ver lo que no había visto, carros, no tenía la concepción, ver la ciudad, ver la mucha gente y todos sus alrededores, las carreteras, en fin, eso para mí era como ver sin ver, no podía entender. Entonces eso yo le llamo mi quiebre, porque iba a un mundo desconocido, no sabía qué hacer ni cómo hacerlo, no sabía nada de lo que venía. Ese conocimiento fue muy fuerte, como una agresión. No entendía, ni aunque me explicaran. Entonces lo que traté de hacer fue copiar lo que hacía la demás gente para salir del vaso, Sí. pero así fue como fui entrando al conocimiento de la ciudad. Me costó mucho porque era muy impactante, no tenía elementos ni herramientas para asimilar. Entonces, pienso que esa parte fue muy desgastante para mí porque vivía en la constante inquietud, el miedo a la ciudad, a la gente misma, porque empecé a ver que había gente con diferentes características. Tenía miedo a la noche porque no tenía dónde dormir, tenía miedo al comer porque no sabía ni qué pedir muchas veces, ni con qué comprar, casi siempre. Pero a la vez siempre apareció gente buena, me brindó un taco, me brindó de muy buena manera una comida. Yo creo que en mi hambre, vi en mi aspecto, y yo creo que era un momento muy deprimente, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que al comer una paleta en Canatlán, porque teníamos hambre y en el camión que iba y la primera vez me subía, me dieron, compré una paleta por su atracción roja y me la empecé a comer, pero se me hizo tan helada mi boca, se me heló el cerebro que no me la pude comer, tuve que tirarla. No, yo había visto la nieve, pero la que caía del cielo, ¿no? La que hacía el hombre para distraer su apetito de comer o tomar, ¿verdad? Bueno, esa parece ser una parte de la pregunta. Sí, y bueno, a pesar de que tu familia solamente te indujo a tener únicamente los primeros años de la educación primaria, tú lo que hiciste fue autofinanciar tus estudios hasta alcanzar el nivel profesional. ¿Qué fue lo que te motivó a seguir estudiando incansablemente, incluso cuando tu familia no entendía tu dedicación o ni tampoco te entendía cuando fuiste tú a revalidar tus estudios de secundaria? A mí los motivos que me obligaron, porque yo muchas cosas las hice forzado por la necesidad, por la obligación. Algunas cosas empecé a hacer por gusto, por deseo, por cosas así. Por ejemplo, vamos a decir que los primeros trabajos que yo empecé a tener, pues yo decía que sabía, pero no sabía. Fui aprendiendo, fue cuando hablo de cómo me convertí en mil usos. Yo cada vez que aprendía un perfil de un quehacer, si era de construcción, me dolía el hombro, me salía la sangre porque no sabía cargar los bloques del cemento y terminaba destrozado. A veces lloraba del dolor y a veces lloraba por sentir la humillación de que había gente se aprovechaba de mi ignorancia. Entonces, esa parte fue de rodar y rodar hasta que me endurecí y que pude conocer ciertos perfiles. Ya venía yo con lo de la agricultura, pero venía con muchos defectos totales. Entonces aprendí a vender paletas, aprendí a hacer nieve, aprendí a hacer varias cosas de la albañilería, aprendí a cortar ya el tomate, las sandías en forma técnica, en forma ya de producción, de alta producción, y aprendí a ir a pescar, aprendí a ser peluquero, aprendí a lo que podía porque había que supervivir. Esas cosas fueron las que me llevaron a mí hasta que tuve un primer trabajo más formal. Trabajé en Conasupo, en el puerto San Carlos.
allí trabajé 2 años y allí dije que era oficinista, dije sabía muchas cosas, pero mi máquina que tenía yo en mi primer trabajo en la Secretaría de la Presidencia de Otais, allí era una Remington, se me caían las letras, las levantaba y las ponía. Yo sabía hacer eso, pero acá había máquinas muy modernas que yo ya no di una. Entonces considero que me dieron el trabajo por casi como por lástima, porque vieron mi aspecto y aprendí a ser basculista, aprendí a descargar los camiones, instalarlos, todo, y aprendí a cocinar, me enseñaron a cocinar porque me tocó atender a un grupo de ejecutivos dándoles comida. Y, es así fue como pude conocer gente diferente, con otros niveles de educación, y ahí me nace la idea de estudiar. Y todo lo que yo ganaba lo proyectaba a mi familia, y allí todavía no podía estudiar porque no sabía qué estudiar. Yo no traía más que 4º año, no alcanzaba más. Ya cuando yo empecé a estudiar fue porque ya me había dolido todo, mi alma, mi cuerpo, y había llegado a pisar fondo muchas veces, no una vez. Y mis puntos de inflexión después fueron tantos que es lo que me formó más el carácter de persistir, de no darme por vencido, aunque me estuviera muriendo. Entonces eso me dio fuerza y empecé a pensar en grande, empecé a pensar ya lo demás, hasta que pude ya realmente meterme a la escuela, ¿verdad? Y todo el siempre seguí ayudando a mi familia y seguí trabajando para comer y para subsistir y para mantener mis estudios, pero no lo dejé. Así como fue como pasó. Y de hecho, en esta trayectoria impresionante de autosuperación y de estarte forzando a ti mismo a estar aprendiendo constantemente, lograste llegar incluso a cargos públicos importantes. Fuiste secretario general de la presidencia municipal y también oficial mayor del 9º ayuntamiento. Pero, luego después también describes el ambiente político, y coincido totalmente contigo, como de canibalismo, de intrigas, de traiciones y de mentiras. ¿Cuáles fueron, en este caso, las lecciones clave que aprendiste sobre el poder y la ética en la política? ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar la decisión irrevocable de renunciar a tu cargo de oficial mayor? Bueno, mire, después de tener yo realmente muchas experiencias fuera del trabajo formal, fueron demasiadas, ya me hacían vivir sin tener un 5 en la bolsa. Yo salía y, por ejemplo, aprendí a peluquero porque de allí sacaba yo para comer, aunque no tuviera dinero rápido. Y en los puestos, pues en los primeros puestos de mi infancia fue secretario de la presidencia, expediente del registro civil, y después ya eso fue ya todavía en la parte silvestre. Después en Tecate ya fui oficial mayor, allí ya fui presidente del PRI, fui dirigente de los jóvenes revolucionarios, me contacté con personajes que considero fueron mis referentes, encontré ser perfecto de una secundaria, y ahí fue cuando fui policía. Tuve muchas cosas ya acá en la ciudad civilizada, pero ya tenía cierta educación porque me fui estudiando terminé mi primaria, la secundaria, la prepa, y no dejé de estudiar. Entonces, dentro de muchas dificultades de incomprensión, yo hice caso omiso porque eran más fuertes mis dolores, mis sufrimientos y las alegrías que ya recibía por estarme preparando, que los comentarios que otros hacían. Entonces, todo eso se fue dando así, pero ya cuando entré en la política franca, encontré que en los grupos, porque más o menos si un presidente del PRI tiene que ser justo en la elección de los candidatos y de eso, tienes que darte cuenta de las riñas que hay sociales por el pastel de los puestos públicos. Entonces, ¿cómo conciliar esos jaloneos? Entonces, eso me empezó a dar a mí una claridad de lo que había detrás de lo que no se ve o que no se puede entender si no tienes tú esos roces. Entonces, que todos mis actos llevara implícito el bien común y que el arte de servir era algo
era algo que no podía practicar, dejar de practicar. Entonces dices pequeñas conclusiones muy particulares que yo las apliqué en mi vida y me sentí muy feliz y me dio éxito porque algunos políticos que sabían me aconsejaron porque vieron algo en mí. Yo creo, como digo, vean mis sufrimientos y vean que podía yo mejorar. Y aprendí y llegué a circunstancias muy buenas. Pues fui director por 20 años en la educación. Y por otra parte, cuando yo ya renuncié porque mis casos eran ya imposibles de continuar. Había ya un desgaste en las organizaciones o las personas que me apoyaron y ya no había cabida para mí. Tuve que tomar mis propias decisiones y volver a empezar de nuevo. O sea, por eso yo considero, fue mi despegue cuando estuve en Tecate y mi caída inesperada. Y cuando caigo a Tijuana a continuar la universidad para terminar después de una pausa que había hecho, me reinicio, formo una familia y empiezo a trabajar de otro ángulo. Y de hecho, tu experiencia de vida binacional implicó lo que llamas una fuerte transculturación y obviamente la necesidad de adaptarte a diferentes usos y costumbres, incluso a la cultura de consumismo en Estados Unidos. ¿Cuál fue el mayor choque cultural o el aspecto más desafiante de esta vida compartida entre México y Estados Unidos? ¿Y cómo consideras que impactó tu visión sobre el sueño americano? Bueno, sí, claro que las experiencias de inmediato cuando empecé yo a manejar las cosas en Estados Unidos, obviamente que el primer tópico, el inglés, el idioma inglés, porque si tú vas a un país donde hablan otra lengua, estás desarmado, no tienes los mismos elementos que tienes en tu lengua mater. En este caso, obviamente que yo empecé, a la vez que yo tenía puesto acá, yo ya tenía que hacer puestos dignos, pero no ejecutivos, desde trabajar en un McDonald's, en un hotel, ser lavaplatos, ser mesero, auxiliar de mesero, bueno, muchos puestos de hotelería porque eran congruentes a mi carrera, pero en la lengua me dificultaba porque no podía trascender, ¿verdad? Entonces no podía con las costumbres de allá, de producción industrial, trabajar hora por hora, tener créditos y una serie de cosas que acá en México se tienen, pero de otra manera. Y allá vienen pues la vida de cara, las líneas, por ejemplo, los cruces, la pérdida de tiempo, lo estresante que es todo eso, y que pues en un momento determinado allí en las líneas hay broncas, hay ofensas, se ganan los lugares unos de los otros, llegan hasta golpes y muerte en carro, a pie, y no son 5, son miles y miles de personas que diario cruzan sin cesar recíprocamente a los dos lados. Entonces todo esto es una experiencia nueva y luego la transculturación es que la lengua, para empezar empiezas porque son diferentes y luego empiezas con los valores de los gringos son diferentes, los valores de nosotros. Entonces te encuentras con dos nacionalismos y con dos países, uno muy liberal y el otro, pues, por ejemplo, tiene otras costumbres más tradicionales. Y yo, pues, venía de una sierra donde yo era machista, tenía una cultura así, por naturaleza. Entonces, venir cambiando poco a poco y entrar a un país donde se practica otros modelos familiares. A los 18 años, a trabajar, se acaba. Y así por ese lado, veo que la transculturación era otra vez un parqueaux para mí. Manejar con dos culturas a la vez, acá la educación y allá el trabajo rústico. Entonces, todo eso para mí fue crecimiento y aguante, porque la verdad, no dejé de sufrir. Y incluso ahorita en el umbral en el que estoy, que es ya de mi recta final turística, hoy estoy aprendiendo a vivir libre, a vivir con el producto de lo que yo soy, ¿verdad?
Y de hecho hay algo que me llamó mucho la atención de tu libro. A lo largo del relato que haces, te autodenominas como el superviviente. Y te pregunto, ¿hay algún momento específico de tu vida que consideras que fue el punto de inflexión en donde consolidas esa identidad de superviviente? Y también, por supuesto, ¿qué significa para ti ser un superviviente en el contexto de tu vida, así como lo denominas, longeva? Bueno, no pensé nunca en un libro con ese nombre. Había ya por allí, pero no había cristalizado, no tenía tiempo de pensar en eso, muy ocupado. Pero voy a alguna parte. Cuando yo digo me convertí en mil usos, los perfiles demasiados que tuve que aprender era mi arsenal de armas para supervivir. Si no era de una, era de otra, y lo voy ocupando. Me enriqueció mi acervo de oficios para supervivir hasta que pude llegar a ser profesional y poder supervivir de mi carrera. Pero antes eso me constituyó, fue formándome, fue formando al superviviente. Y yo para mí voy a enfocar muy medularmente el milagro de la vida. Yo al vivir, vive un ser humano, y yo para mí el ser humano nace luchando por la vida. Y si uno se ataranta, se lo lleva el tren. Entonces, para mí, la palabra luchar se hizo haga de cuenta, se hizo como un estereotipo. Y seguí luchando y luchando. Entonces, para mí, ahí empieza el contenido del cómo se supervive por la lucha. Y esa lucha, uno va tocando fondo y tiene que ir nuevamente ascendiendo. Entonces, mi vida fue de ascender y de descender. Entonces esa repetición de ese patrón, ya después para mí era mi camino, tan normal, caía, subía, bajaba, y a veces subía con picos altos y a veces con picos cortos, y a veces no subía, ¿verdad? Estaba clavado, pesaba mucho la situación. Y todo eso fue lo que me llevó a mí a pensar que en realidad todos los seres humanos, porque tenemos la vida, somos luchadores, somos gladiadores, en diferente nivel. Entonces todos, yo creo que instintivamente empezamos a luchar por la vida. Y yo para mí ahorita, como un pequeño detalle, le voy a decir que yo hablo desde el 21 de noviembre de 1948, que yo nazco. Pero la idea de pensar me hizo ver otro nivel que no lo puse, obviamente, porque ya es como, es 9 meses atrás, me puse a pensar que por dos seres que se llamaron mis papás, ellos no sé de qué forma lo hicieron, juntaron unos millones de partículas, subpartículas atómicas que dieron origen a que unos millones de espermatozoides tuvieran el primer maratón, y que me tocara a mí ser el ganador de meterme a la matriz. Allí fue mi primer triunfo. Y todavía más atrás me voy a ver al campo cuántico, pero ya esto es meterme en una situación muy filosófica. Sin embargo, lo tuve que pensar. Y para descargar el origen del superviviente, la lucha no empezaba allí donde yo empiezo a relatar, es lo que yo me doy cuenta. Pero la lucha del ser es un milagro, viene desde es más, ni explicarlo puedo, pero lo comento porque todo eso es lo que forma la base de mi construcción. Y llego a este momento, después de muchas inflexiones, ya a este momento llego como una persona que hoy no hago las cosas todas, no por instinto, sino hoy las hago por la razón. Y ahora muchos de mis actos ya son por medio de un proyecto. Busco el qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el por qué. Y cuando ya termino mis preguntas,
Si soy sincero conmigo mismo, ¿es factible o no es factible de hacer o no hacer lo que quiero? Este libro está basado en este peligro. Por preguntarme y por contestarme sinceramente, y al fin y al cabo, pues yo no sabía ni sé qué dimensiones tiene mi libro. Simplemente yo lo narré como una cosa vivida. Y punto. Y también a lo largo precisamente de esta vida mencionas en tu libro a personas que fungieron como referentes y mentores en tu vida, como por ejemplo lo mencionas en tu libro, el director del CECATI, o por ejemplo también el delegado especial que incluso te apodaba mi poeta. ¿Cómo identificas estas figuras en tu camino y qué papel crees que jugaron estas relaciones en la configuración de tus decisiones y tus logros, particularmente en esos momentos en los que había más incertidumbre? Pues para mí fue fabuloso encontrarlos, porque aparecieron. Yo no los busqué exactamente, sino que yo busqué personas y me dieron la espalda, pero no busqué personas y me dieron su mano. Entonces, a mí para allí fueron apareciendo ciertas cosas y ciertas personas que en realidad me hicieron ver lo torcido de mi camino por la ignorancia que había tenido naturalmente, y con eso como que yo entendía claramente que yo debía virar, o sea, me ayudaban a hacer cambios más rápidos porque ya había herramientas, ya incluso tenía conocimientos universitarios, ya sabía razonar, ya tenía ese tipo de capacidad. Entonces cuando yo empecé a actuar por medio de proyecto, si hago esto, entonces es así como me ayudaron mucho para formar mis metas. Como menciono, el director de la secundaria que me ayudó a hacer en un año el título a título de suficiencia el sexto, a título de suficiencia el primero de secundaria, y que no me preguntaron por el quinto, porque yo nunca lo tuve. En mi pueblo había cuarto nomás, pero eso ya no quedó, ya eso se quedó atrás. Y después ya me meto naturalmente a un segundo de secundaria, y yo sentí que estiré de volada mi camino. Eso me ayudó. Claro que ahí no me orientaron nadie, sino que me orientaron cuando yo ya tenía un hecho que alguien metió las manos por arreglar o con mi director, y que logré pasar las pruebas. Y ya posteriormente esa amistad se quedó, y fue cuando esa persona después aparece en muchos momentos de mi vida como, claro, ya estábamos haciendo política, éramos ya amigos políticos, y me ayudó a ser yo prefecto de esa escuela, me ayudó con ciertos hermanos a darles trabajo, se hicieron alumnos, también crecieron, también se hicieron todos profesionales, y todos fueron muy exitosos. Entonces, eso para mí eran mis referentes, y fue ese director, fue el director del CECATI 6, fue el director del CECATI 21, fueron varias personas que formaron para mí un apoyo, un equipo. O sea, yo pertenecía a un equipo muy importante en el estado de Baja California que me ayudaron mucho. Ya lo mencionaba como el delegado del PRI, que vino a Baja California a manejar la política de ese año. Pues yo lo consideré como una persona sabia en política. Y eso me ayudó a mí mucho, porque es que me enganchó en el equipo ese discreto cuando se consiguió la presidencia del 9º ayuntamiento, y que fuimos 4 personas, y que si yo no lo cuento nadie lo va a saber porque ya se me han muerto la gente. Estoy muy viejo, pero muy joven a la vez, porque sí me siento. Y bueno, que alguien conozca ciertos hechos que no son sencillos. Hasta a mí me sorprende a veces porque me metía en lo que no importaba, pero resultaba, ¿verdad? Entonces mi vida ha sido así como de muchos contrastes, de muchas incógnitas, y hasta la fecha estoy en plena actividad, y me siento muy bien. Hasta hacer un libro me da bien. Así es. Y precisamente hablando del libro, en el capítulo final de tu libro Superviviente, hablas de un receso final turístico, y ahí reflexionas sobre la jubilación, sobre la importancia de vivir una vida plena y feliz. Y considerando todas estas pruebas complejas de la vida, incluso las denominas tú como muy locas
o en ocasiones irracionales o incluso a veces místicas que has superado, ¿cuál es el mensaje más importante que te gustaría dejar a las nuevas generaciones sobre cómo enfrentar las adversidades y cómo encontrar el sentido de la vida? Pues la verdad es que tiene uno que ser persistente. Aunque caigas, levántate, nunca te quedes tirado. Y el ser persistente con proyecto, saber por qué eres persistente y además siempre ir por más y siempre nunca dejar de aprender. Siempre estar aprendiendo y como ya lo mencioné en un lugar, no sabe uno cada día de quién aprende. Del que menos aprendes, de lo que menos aprendes. Y yo la maestra más grande que tuve y que tengo es la naturaleza. Esa te enseña y te pega de acuerdo a cómo tú la tratas. Si tú le das duro, te pega duro. Y el que no aprende por la enseñanza de la maestría de la naturaleza, no va a aprender, porque la maestra de nosotros es la vida. Y la vida, si no se cuida como tal, la vida se va. Entonces, a la vida hay que aprender que hay que cuidarla y defenderla con tu vida misma todo el tiempo. Y aún aunque te quede un segundo de vida, defiéndelo como si fuera otra nueva vida. Porque hay ocasiones que en un segundo, en un minuto, puedes vivir 1000 años por la experiencia que te da la misma. Y hay veces que vives 1000 años, pero si no aplicas el conocimiento de la misma, es como si no pudieras advertir la eternidad que has vivido, sino que sería como si hubieras nada porque no viste nada. Entonces hay quien dijo en mi tierra, donde come uno, comen 10. Vamos al baño, iguales los que saben y no saben. Bueno, son cositas que yo oía, pero son muy incongruentes. Yo pienso que aquí el ser feliz es una de las cosas más importantes. Y menciono receso final turístico porque yo aquí estoy aplicando una conclusión de mi carrera. Y la conclusión que yo he llegado es que haz turismo todo el tiempo que puedas, porque el turismo es el que mata el estrés, y quien mata el estrés sigue joven, sigue nuevo, sigue fuerte, y hay que ir por más. Entonces hay unos conceptos que yo reflejo que quizás se vean locos, pero como yo no estoy, yo estoy escribiendo mi experiencia, y a mí me ha dado resultado y me está dando resultado. Y en mi mente está ahora, el complemento es, hay que vivir para ser feliz. No hay por qué vivir para otra cosa. Y la felicidad se defiende como la vida porque es parte de la vida. Y la vida feliz es una vida sana, fuerte y feliz. Así es. Y bueno, lograste algo que pocas personas logran en su vida, escribir un libro. Y además lo escribiste y lo editaste con nosotros en Editorial Ad Astra. ¿Cómo te hace sentir este hecho de poder tener en tus manos tu libro, tu vida, tu experiencia y de ser un superviviente para poder ver el fruto de tanto esfuerzo y tanto trabajo plasmado en un libro? Pues la verdad, lo empecé como quien dice jugando y lo terminé creyendo. Entonces creo en mi libro, pero no lo he asimilado bien. O sea que yo mismo estoy sorprendido porque por eso lo escribí, porque me sorprende una vez recapitulando, recapitulando esos puntos de la tabla de contenido, que me nacieron así también o sea, apareció el libro en mi mente casi hecho. Entonces, como que no he tenido gran trabajo para hacerlo. Y por otra parte, pues creo mi objetivo es llegar a que a alguien le pueda servir, porque mi deseo en la vida es servir, hacer las cosas con el bien implícito. Y ahorita te voy a hacer un comentario. Ya a estas alturas, por la ayuda de mi esposa, por la ayuda de mis hijos, por ellos,
les pedí que me hicieran la página, ya me la hicieron. Y ya lo hicieron antier, no sé si ayer. El caso es de que ahorita van 2,000 vistas en mi página. Entonces, como que hay gente que me hace comentarios, oye, felicito, oye, que antes me decían, oye, ¿por qué no haces un libro? Podría salir muy bien, no hacía caso. Hasta que, y eso me lo decían el grupo de maestros con que yo me junto, otros personajes, que tenemos muy buenos temas de la vida, porque son gente sabia. Y yo me ha gustado seguir a los grupos sabios, a las personas sabias. Y si no dicen ellos que son sabios, yo se los noto. Hay gente que no piensa que es sabia, pero yo le noto que sí es y lo tomo. O sea, yo me he formado enseñándome a ser un bandido de lo bueno que son las personas. Se los tomo. Primero lo copiaba y hacía lo que ellos hacían porque no sabía hacer nada. Pero ahora, cuando razono, digo, ¿qué dijo? Esto pertenece a un nivel diferente. Entonces, mi libro está formado por las experiencias de muchos seres humanos y de muchas personas que ni siquiera saben que me ayudaron y a las cuales yo les envío en mi libro un agradecimiento a todas aquellas personas que me dieron la mano en el camino, conscientes o inconscientes. Entonces, hasta ahí vamos ahorita. Uh-huh. Bien. Gelacio Mejorado, autor del libro Superviviente, aquí en Adastra Editorial estamos muy orgullosos y muy contentos y muy agradecidos contigo de que nos hayas elegido como tu casa editorial y no podemos esperar a ver si por ahí precisamente de ese prodigio de conocimientos y de manos, a ver si sale algún segundo libro, ojalá. Bueno, pues mira, vamos a decir que dicen que el que come una vez langosta, la vuelve a comer. Entonces, te digo de que no puedo decir de esa agua no he de beber, porque yo me he hecho adicto a muchas cosas, al saber. Esa adicción la traigo de un siempre. Y me he hecho también adicto al amor de la mujer, como el colibrí de las flores. Enloquezco por la miel de sus amores. En fin, pero esas son locuras de vida en parte, pero las digo con alegría, salen de mi alma y es lo que me importa. ¿Verdad? Y por otra parte, Adastra, pues dice que las cosas no caen por sí solos. Anduve buscando y por alguna razón llegué allí y me han atendido excelente. Y espero terminar súper excelente y si se ofrece, empezar excelente. Siempre excelente, una excelencia con ustedes. Y José Antonio Zapata Cabral, pues tengo el honor de por primera vez conocerte, preguntándome y yo contestándote, pero hasta aquí no sabía ni lo que íbamos a hablar. Pero ahorita te estoy percibiendo tu infinito interno. Me caes bien, ¿eh? Gracias. Sí, gracias. Te lo agradezco mucho y estaremos muy al pendiente de que esas locuras de las que hablas las continúes con nosotros en Adastra. Muchas gracias, Gelacio.